Hola, Buenas tardes, doctora. ¿cómo Buenas tardes, están? doctora. Buenas tardes. Otra vez no he podido hacer que puedan entrar de una, pero a ver con él algún rato será. Bueno, ahora vamos a ver todo lo referente a lo que es ética clínica. Ya es y cuarto, así que bueno, una que empezamos ya no admite más el programa. Vamos a empezar a presentar. ¿Está compartiendo? Hola, No, ¿está? doctora. Las dos salas. Hola, En hola. una sala no está compartiendo, doctora, o probablemente en internet. Ya, voy a ver. Ya, a ver. Uy. Ahora, Ahora sí, doctora. en las dos, ya. Bueno, buenas tardes. Como les había dicho, mil disculpas, pero no sé, no puedo hacer que de una puedan entrar. Pero mientras no solucione ese problema, vamos a seguir avanzando. Ahora vamos a ver ética clínica, los problemas éticos en la práctica del farmacéutico. Como sabemos, ya hemos hablado harto de ética, ¿no? Ahora nos vamos a referir, hemos visto ética, bioética, los principios éticos. Ahora vamos a ver la ética que relaciona el profesional de salud con el paciente. La ética clínica se refiere a la toma de decisiones en el día a día de aquellos que atienden al paciente. Históricamente, los profesionales de la salud han basado sus actuaciones en su competencia técnica y en el criterio del bien del enfermo. Y hemos visto que hacer el bien es un principio ético. Siguiendo una ética patriarcal muy arraigada en la medicina mediterránea, y quien la recogió fue el juramento hipocrático, que todos sabemos cuál es. En el siglo XVII surge en el mundo anglosajón las primeras declaraciones de los derechos humanos, la teoría liberal y el derecho a la libertad de conciencia. Ya no pensaban por nosotros, ¿no? Ya pensaba, cada uno era libre de pensar. Se produce el descubrimiento de la privacidad, en este caso la privacidad del enfermo, del paciente. Se comienza a distinguir entre la moral privada y la moral pública, ya se individualiza, ¿no? Muy lentamente la tradición jurídica va imponiendo a la medicina la libertad de información y decisión. Todos tenemos derecho a informarnos y a tomar decisiones sobre lo que nosotros creamos que está bien. El enfermo es un ser adulto y autónomo, capaz de recibir toda la información y libre de tomar las decisiones que considere pertinentes sobre su propio cuerpo, es decir, sobre su salud y sobre su vida. La relación profesional de salud enfermo es una relación social, aunque nadie más se halle presente. Basta que estén las dos personas, ya es una relación social. En En la relación profesional de salud-paciente hay tres partes. La relación no es lineal, sino triangular con tres vértices. El enfermo o el paciente, el profesional médico, farmacéutico o enfermera, que es el profesional en salud, y la sociedad,
Esto no va en línea recta, sino todos están relacionados entre sí. Siempre tenemos que tener mucha relación con los médicos y también con las enfermeras. Tenemos que guardar una estrecha relación en bien del paciente. Existen códigos de ética farmacéutica. En la actualidad, el código de ética adoptada por las diferentes sociedades científicas farmacéuticas es el elaborado por profesionales farmacéuticos de distintos ámbitos de la profesión que se reunieron en 1998 en un grupo de trabajo coordinado por un señor Simón. Entonces, a partir de esa fecha ya nos desligamos de lo que era el código de ética de medicina, ¿no? Ya tomamos seguimos nuestros propios códigos. Sí, etimológicamente la ética es la ciencia que se ocupa de las costumbres. Lalande, en su diccionario crítico de filosofía, la define como la ciencia que tiene por objeto el juicio de valor referido a la distinción entre el bien y el mal. La deontología es la ciencia que se ocupa de los deberes y por lo tanto es parte de la ética, ¿no? La deontología es un tratado de normas éticas del profesional. Son muchos los tratados de deontología farmacéutica que se han escrito ocupándose de los deberes del farmacéutico, estando actualmente incluidas en las disposiciones reglamentarias que desarrollan la ley del medicamento. Nosotros como farmacéuticos tenemos una ley, la ley del medicamento, la ley 1737, que la vamos a ir desarrollando después. Tenemos que sentirnos orgullosos de que sí tenemos una ley del medicamento. El tratado más antiguo de deontología médico-farmacéutica es el juramento de Hipócrates, pero después será la Carta Magna de la farmacia dictada por Federico II, que dispone la separación oficial entre medicina y farmacia, la que contendría las primeras normas deontológicas para el profesional farmacéutico. Hemos visto lo que es deontología, ¿no? A través de la deontología vamos a ver todos los tratados de deberes y normas éticas del farmacéutico. Tratados de deontología farmacéutica. A principios del siglo XX, los farmacéuticos sintieron la necesidad de contar con un código deontológico, y este fue elaborado por la Real Academia de Farmacia, editada por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos en España. En 1958, la Asamblea de la Federación Farmacéutica Internacional, celebrada en Bruselas, aprobó un código deontológico revisado en la Asamblea que tuvo lugar en Copenhague en 1960. En 1966, la Agrupación Farmacéutica de la Comunidad Económica Europea aprobó asimismo un código deontológico. Un código de ética farmacéutica constituye una guía de conducta ajustada a la norma moral. Se pretenden en él unos principios fundamentales de carácter universal, en virtud de los cuales el farmacéutico, en el contexto social en el que se desenvuelve su actividad, ejercita su libertad de acción contemplando la dignidad de la persona. Estados Unidos fue el primer país que contó con códigos de ética farmacéutica, siendo el Colegio de Farmacéuticos de Filadelfia el primero que redactó uno en 1848, el que se constituye el modelo para la redacción del Código de Ética que la Asociación Farmacéutica Americana suscribió en 1852 y fue revisado varias veces para ser modificado. En 1984, la Asamblea de la Federación Farmacéutica Internacional, que tuvo lugar en Budapest, propuso los principios básicos de un código de ética farmacéutica, considerando los cambios importantes que había experimentado la farmacia en los últimos 30 años.
En el Código de Ética Farmacéutica se recogen los principios básicos que deben constituir el criterio fundamental que guíe el comportamiento farmacéutico. Con el Código de Ética Farmacéutica se fundamenta la validez de los valores morales, dando sentido al ejercicio profesional del farmacéutico en la sociedad actual, que es una sociedad compleja debido a los cambios profesionales y a los avances científicos y tecnológicos que se han producido en los últimos años. Mientras más va avanzando la ciencia, más se complica la vida de cada uno, pero se complica y se facilita la vida de cada uno, ¿no? Y tenemos que ir nosotros avanzando con todo lo que es científico y todos los avances tecnológicos. Para eso tenemos que seguir estudiando. Determina que el Código de Ética Farmacéutica determina que en el ejercicio de la profesión farmacéutica surjan conflictos cuya resolución en muchos casos supone un reto para la conciencia del farmacéutico que ha de contemplar la dimensión humana del paciente, de las clases sanitarias y de la sociedad en general. Tenemos que siempre actuar en el bien del paciente. El farmacéutico es un profesional de la salud que contribuye a la mejora de la salud, la prevención de la enfermedad y el buen uso de los medicamentos. La actitud del farmacéutico en su ejercicio profesional deberá identificarse con la búsqueda de la excelencia en la práctica individual que tiene como objetivo alcanzar valores éticos y profesionales que exceden al cumplimiento de las normas legales y vigentes. Este código ético hace público los principios básicos y las responsabilidades del farmacéutico en su relación con el paciente, con otros profesionales de la salud y con la sociedad. Entonces somos responsables con estos tres elementos. Vamos a ver las relaciones con el paciente. ¿En qué consiste la ética en relación con el paciente? La primera responsabilidad del farmacéutico es procurar el bienestar del paciente. El farmacéutico promoverá el derecho del paciente a tratamientos terapéuticos eficaces y seguros. El farmacéutico facilitará el correcto cumplimiento terapéutico, proporcionará una información veraz y adecuada a cada paciente de acuerdo a la patología que tenga y a los medicamentos que le hayan prescrito. El farmacéutico antepondrá el beneficio del paciente a sus legítimos intereses personales, profesionales o comerciales. No es porque si no actúo con ética, le voy a cobrar más al paciente, ¿no? Tengo que cobrarle lo justo. El farmacéutico respetará la autonomía y dignidad del paciente y hemos hablado de a qué se refiere la autonomía de cada uno, ¿no? Respetará las diferencias culturales y personales de los pacientes. Tenemos que tener muy en cuenta esto. Protegerá el derecho del paciente a la confidencialidad de sus datos. No tenemos por qué estar pregonando, no, este paciente está llevando este medicamento porque debe tener tal cosa. No es así. Eso es relación farmacéutico y paciente. Nadie más tiene por qué enterarse de esa situación. A no ser hablando con el médico, ¿no? O con las enfermeras, pero no con el resto de las personas o donde hay varias personas. El farmacéutico establecerá con el paciente una comunicación personalizada que humanice y facilite el acto profesional. Tenemos que ser muy conscientes de la patología de que el paciente es una persona enferma, ¿no? Entonces tenemos que tratarlo con humanidad, de tal manera que él tenga confianza en nosotros, porque si lo tratamos mal, no va a volver. Y no es justo tratar mal a un paciente, sea quien sea. Siempre con mucho cariño y humanidad. Las relaciones con otros profesionales de la salud. El farmacéutico cooperará con sus colegas y con otros
profesionales de salud, actuando con honestidad e integridad en sus relaciones profesionales. Mantendrá actualizada su competencia profesional. Tenemos que estar siempre leyendo, pasando cursos, actualizándonos. El farmacéutico evitará prácticas, comportamientos o condiciones de trabajo que puedan perjudicar su independencia, objetividad o juicio profesional. El farmacéutico respetará la competencia de sus colegas y de otros profesionales en salud, aun cuando sus creencias y valores sean diferentes de las propias. Entonces siempre tenemos que respetar a las personas, no hacernos la burla por lo que opinen. Evitará competencia desleal y el desprestigio de la profesión farmacéutica. Cooperará con sus colegas y otros profesionales en salud para el beneficio del paciente y la sociedad. No se olviden, nos debemos a nuestros pacientes y a través de los pacientes a la sociedad. Ahora, las relaciones con la sociedad. El farmacéutico asumirá responsabilidades que promuevan el mejor estado de salud de la población. Procurará una distribución equitativa de los recursos sanitarios, en particular cuando estos sean limitados. El farmacéutico procurará que en el caso de producirse discriminación, la distribución de los recursos sanitarios se hagan con criterios objetivos y públicos. Respetará las disposiciones legales y regulaciones normativas y cooperará a su modificación cuando, según su opinión técnica, se contribuya a un mayor beneficio de los pacientes. Entonces, tenemos también la opción de de apoyar a la normativa general, ¿no es cierto? Si nos piden una opinión, estamos ahí para opinar positivamente, siempre que sea en beneficio de los pacientes. La responsabilidad y libertad personal del farmacéutico le faculta para ejercer su derecho a la objeción de conciencia. En todo caso, deberá asegurar que ningún paciente quede privado de asistencia farmacéutica a causa de sus convicciones personales o creencias religiosas. Nos debemos a todos los pacientes respetando siempre sus convicciones personales o sus creencias religiosas. Si el comportamiento ético fuese simplemente seguir las reglas, podríamos programar un computador para ser correctos. Entonces, lo que tenemos que nosotros es siempre actuar con conciencia. Entonces, vamos a ver que dentro de la ética están los fundamentos de las acciones humanas, la conciencia, la libertad y los valores. ¿Cuáles son los valores? Tenemos que ser siempre honestos, ¿no? Honestos en cualquier situación. Tenemos que ser responsables en la toma de decisiones hacia los pacientes. Tenemos que ser tolerantes con nuestros pacientes. Tenemos que ser flexibles. Tenemos que ser íntegros y además tenemos que actuar con humildad. Esos son los valores que debemos respetar, entre otros. También tenemos que responder a los bioderechos, a los derechos humanos, a los derechos de la personalidad y a los derechos de la biotecnología. Diferencia entre la bioética y los bioderechos. En la bioética son convicciones propias internas de cada uno, ¿no? La ética de la vida. En los bioderechos se preocupan por la misión exterior que representamos hacia afuera. En la bioética se relacionan con ideales a ser alcanzados. En los bioderechos se relaciona con un número de reglas que ya están impuestas, ¿no? Pero tenemos que respetarlas. Dilemas bioéticos. Nos preguntamos, ¿no? ¿El qué puedo saber?
el qué debo hacer, el qué puedo esperar y el qué puedo ser. Cada uno se va a preguntar esto y se va a responder. Estrategia para poder tomar decisiones éticas. Saber con exactitud los límites éticos en la intervención del proceso salud e enfermedad. Evaluar detalladamente los valores de su emprendimiento. Todo lo que haga tengo que hacerlo en base a valores. Evaluar los riesgos de cada decisión actuando con prudencia. No es actuar por actuar, ¿no es cierto? Tengo que evaluar los riesgos y tengo que actuar con prudencia. Ser ético puede significar perder dinero, estatus y beneficio, pero vale la pena, ¿sí? Aspectos éticos de las funciones asistenciales del farmacéutico. Fin de la profesión es la promoción y la protección de la salud. Tenemos funciones asistenciales en el ámbito individual y social. Y tenemos ámbitos en la ética farmacéutica. En cuanto a las funciones asistenciales individuales, la dispensación, la consulta farmacéutica, el uso racional de medicamentos, el seguimiento farmacoterapéutico personalizado, relación con otros farmacéuticos y auxiliares y relación con otros profesionales. En el ámbito de la ética farmacéutica, ética, relación farmacéutico-paciente, ética empresarial, ética de trabajo en equipo y ética de la investigación. Estos son los ámbitos de la ética farmacéutica y es muy importante, bueno, todas son importantes, pero es muy importante la ética del trabajo en equipo. Es importante el trabajo en equipo, pero si actuamos con ética dentro de ese equipo, nos va a ir muy bien. En cuanto a las funciones asistenciales a nivel social, tenemos que ver las campañas de prevención y educación sanitaria y el coste farmacéutico. En el ámbito de la ética farmacéutica, ética y salud pública, ética, economía y salud. Ya va haciéndose más grande. Medicamentos abortivos y eutanásicos, ¿cómo los tratamos estos? Éticas sobre la reproducción y el inicio de la vida, hay que respetar. Ética sobre el final de la vida. En esto entra también la objeción de la conciencia. Cada uno actuar en base a lo que le dice su conciencia. Si no tiene conciencia actuará de cualquier manera, ¿no? Pero se nos pide que actuemos con conciencia siempre. La conducta del profesional en salud debe ser ética, independiente y tiene que ser reconocida por la sociedad. Que nadie nos vaya a decir que este señor no actúa con ética. Premisas en la ética y reglamentación de la atención farmacéutica. La nueva ley del medicamento, ley de responsabilidad social y el manejo de medicamentos y establecimientos farmacéuticos debe adecuarse a la Constitución Política del Estado. Establecer una educación farmacéutica con enfoque sistémico, ético, humanístico. Desarrollar competencias farmacéuticas acorde a la realidad actual, ¿no es cierto? Ya los farmacéuticos hemos podemos incursionar en varios campos, ¿cierto? Entonces tenemos que desarrollar nuestras competencias de acorde a cómo va avanzando la ciencia. Desafíos en la reglamentación ética de la atención farmacéutica. La atención farmacéutica es una especialidad de la farmacia. El desarrollo de la farmacogenérica indica los factores genéticos individuales que influyen en la respuesta a los medicamentos. Cada paciente recibirá el tratamiento farmacológico que mejor se adapte a su perfil genético.
Reglamentar las ciberfarmacias, venta de fármacos por internet. Tiene que estar bien reglamentado. Evitar los conflictos interprofesionales. Mejorar los canales de comunicación. De saber afrontar los conflictos éticos, medicamentos abortivos y objeción de conciencia. Vigila tus pensamientos porque de ellos se forman tus palabras. Vigila tus palabras porque de ellas se forman tus actos. Vigila tus actos porque de ellos se forman tus hábitos. Vigila tus hábitos porque de ellos se forma tu carácter. Vigila tu carácter porque ahí está tu destino. Hay que colocar a los hombres en su tiempo para que naveguen y no naufraguen. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias, doctorita. De nada. De nada, que les vaya muy bien. Para la próxima intentaré, por favor. Y si alguien se sabe cómo puedo hacer para que me salga directamente toda la lista de los participantes, me puede ayudar, le agradecería. Se comunica conmigo.